la muerte también es un negocio. Cuando una persona se muere y quiere conservar los restos, y los familiares quieren conservar los restos de su ser querido, toca pagar. Y en una pandemia como estas, donde muchas familias no tienen con qué comer, mucho menos tendrán para sufragar los gastos de un entierro o una cremación de sus familiares. Esto tampoco significa que se deba sacrificar esa libertad, o más bien ese derecho inmaterial de adorar a sus seres queridos, de recordarlo. ¿Por qué? Lo que pasa es que si no tengo cómo pagarlo, pues el Estado va a asumir que es un tema de salubridad pública, entonces lo incinera o lo entierra en una fosa común. Pero entonces la persona, por el hecho de no tener recursos, pierde ese derecho. De ninguna manera. La persona no pierde estos derechos de libertad de culto y libertad de conciencia. Más bien, una fórmula que se podría utilizar para que no llegase a pasar esta circunstancia, para este caso particular de las familias que no tienen cómo sufragar, porque carecen de recursos económicos, no tienen dinero, es acudir a los entes territoriales, es decir, lo que son gobernaciones, municipios y distritos. ¿Sí? Ellos tienen el deber de tener un tipo de recursos para este tipo de eventualidades. Inclusive este manual del Ministerio de Salud establece que ellos serán también los encargados de asegurar ese derecho para con las personas que no tengan recursos económicos. Pero también se puede acudir a otra fórmula. Vamos a suponer que nuestro ser querido que ha fallecido fue cotizante al sistema de seguridad social en pensiones. ¿Sí? Entonces serían los fondos de pensiones quienes van a pagar a la persona que pues, lo pague, o sea, se le devuelve el dinero. Ahora, una tercera opción, ¿cuál sería? Vamos a suponer que la persona no estaba enferma de COVID, que su antecedente clínico sí establecía que esta persona murió por una causa diferente y yo quiero evitar que se haga la incineración de ese cuerpo, la cremación de ese cuerpo. Estos derechos a la libertad de creencia y de culto son derechos fundamentales y por ende son susceptibles de protección constitucional a través de la intervención de un juez. Ese derecho, o más bien esa acción, la vamos a denominar la acción de tutela. Es una acción precisamente que trata de que un juez constitucional, en esa función de garantizar los derechos, proteja esos derechos. En otras legislaciones se les llama el derecho de amparo. Bien, básicamente esa acción de tutela tiene un término de 10 días, pero es el recurso más eficaz que tenemos. Pero yo no me puedo esperar 10 días, José, porque ese trámite de la cremación lo hacen en menos de 3. ¿Cómo haríamos, José? Simplemente se hace la tutela y se le indica al juez que por favor emita una medida provisional, una medida de protección, una medida anticipada, una medida cautelar en donde se proteja ese derecho, ¿sí? Precisamente esperando que se concrete el diagnóstico de si es o no portador del COVID. Pero también sería un poco irresponsable de mi parte decir, bueno, pero solo José se reduce la protección a esos casos. No, todos tenemos ese derecho a venerar a nuestros muertos. Y muy seguramente va a haber cantidad de muertos que los vayan a enterrar en una fosa común con esta situación. Y es precisamente este instrumento, la acción de tutela, la que nosotros debemos hacer efectiva para que se nos proteja ese derecho, primero, a conservar los restos de nuestros muertos en un lugar adecuado, obviamente, ¿sí? Y segundo, a que la falta de recursos económicos no sea un impedimento, una barrera para que nosotros podamos ejercer esos derechos, porque eso también hace parte de nuestra identidad, de nuestros sentimientos, nos hace tener un poco de conciencia frente a la muerte y obviamente genera una identidad de lo que somos. Esto fue el derecho a la Sagrada Sepultura, espero que les haya gustado el video y síganme, muchísimas gracias.